El tema de hoy es teorema de Pitágoras. Entonces, pues primero vamos a ver qué dice el teorema y vamos a demostrarlo. El teorema de Pitágoras habla de triángulos rectángulos, o sea, necesitan un ángulo de 90 grados. Lo que dice es que si el triángulo tiene lados A, B y C, A y B no importa quiénes sean, son los lados chiquitos que se llaman catetos, y C tiene que ser el largo, que es el que se llama hipotenusa. Entonces lo que dice el teorema de Pitágoras es que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, cuando tienen un ángulo de 90 grados. Vamos a ver una demostración del teorema de Pitágoras. Hay muchísimas demostraciones de este teorema, si buscan en internet seguro se pueden encontrar muchas diferentes. Hay algunas muy bonitas. La que vamos a ver no es necesariamente la más bonita, pero es simple. Vamos a suponer que estos dos cuadrados son iguales, ese quedó un poco más grande, pero ni modo. Y vamos a partirlo en dos pedazos, A y B. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Como es un cuadrado, pues si este mide B, pues este va a medir A, porque esto mide A más B y esto también. Entonces, vamos a fijarnos que este pedacito de acá, pues mide B por B, o sea B cuadrada. Este mide A cuadrada. Y estos miden A por B. AB. Y A por B también. Ahora, el mismo cuadrado con los mismos lados, de lados A y B, ahora lo vamos a partir un poco distinto. Ahora vamos a partirlo así. ¿Qué significa eso? Que tenemos el pedazo de A y luego el de B. Aquí vamos a poner el de A y luego el de B. A y B. A y B. Entonces, vamos a ver primero qué pasa con los triangulitos. Por ejemplo este. Tiene base B y altura A. Entonces su área va a ser A por B entre 2. Todos van a ser iguales, ¿no? Estos cuatro. A por B entre 2 porque tiene base B y altura A. Este igual. A por B entre 2. A por B entre 2. Ok. Ahora, imagínense que pues cada uno de estos triangulitos pues es un triángulo rectángulo, como este de acá, ¿no? Entonces, pues si tiene lados A y B, al tercer lado vamos a llamarlo C. Ahora, como estos cuatro triangulitos son todos iguales, pues todos van a medir igual sus hipotenusas. Y además, como estos dos ángulos suman 90 grados, y este de acá es igual al de acá, significa que estos dos también van a sumar 90 grados. En otras palabras, el de adentro suma 90 grados. Entonces, eso pasa lo mismo de todos lados. ¿Y qué nos dice eso de la figura de en medio? Tiene todos los ángulos iguales y todos los lados iguales. En otras palabras, es un cuadrado. Y como su lado mide C, entonces el área de esta cosa de adentro es C al cuadrado. Ahora, como toda esta figura al principio es igual a esta figura, vamos a fijarnos además que pues estos dos rectangulitos de AB, pues si se fijan son exactamente lo mismo que los cuatro triangulitos. ¿Por qué? Porque cada triangulito es A por B entre 2. Eso significa que al juntar dos de estos triangulitos nos dan un rectángulo de AB. Entonces, todo lo que es verde aquí es igual a todo lo que es verde acá. Entonces, pues lo que nos sobra aquí tiene que ser lo mismo que lo que nos sobra acá. ¿Qué es lo que nos sobra aquí? Pues nos sobra A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué es lo que nos sobra acá? C cuadrado. Y con eso ya quedó demostrado el teorema de Pitágoras. Para cualquier triángulo rectángulo, si elevamos al cuadrado los dos lados, los catetos, y los sumamos, nos da lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Es un teorema bastante simple y en realidad sus aplicaciones también son bastante simples. Voy a borrar la demostración, vamos a quedarnos con el teorema ya en la esquinita y vamos a ver un par de ejemplos y aplicaciones. Bueno, pues para empezar hay veces que tenemos tal cual un triángulo y que tenemos dos de sus lados y queremos saber cuánto vale el tercero. Por ejemplo, si tenemos un triángulo que sabemos que es rectángulo y que este lado mide 3 y este mide 4 y queremos saber cuánto mide este, pues escribimos la ecuación, tal cual, que nos dice que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, digamos que este lado vamos a llamarlo x,
Entonces nos da que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, pues hacemos las cuentas. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, que eso va a ser igual a x al cuadrado. 9 más 16 es 25. 25 va a ser igual a x al cuadrado. Entonces aquí hay que sacar raíz o preguntarnos qué número al elevarlo al cuadrado nos da 25. Y pues la respuesta es 5. Bueno, también se podría menos 5 técnicamente, pero en geometría no hay números negativos, o sea, no hay distancias negativas. Entonces eso significa que este lado mide 5. Y ya, eso es lo que queríamos saber. Ahora, hay veces que también está al revés, y esto es bien importante, que no se vayan con la finta de que los números que conocen son los que van al principio. ¿Qué pasa si tenemos un triángulo que sabemos que este mide 5 y este mide 3, y ahora el que queremos saber es el de acá abajo? Entonces vamos a usar la fórmula, pero lo que estaba diciendo es que quien diga, ah, pues entonces 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a y cuadrada, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el que va solito en la ecuación, o sea, el que no está sumado con el otro, tiene que ser a fuerzas la hipotenusa, el grande. No es cosa de cuál conocen y cuál no conocen. Es cosa de en qué lugar están. El lado largo es el que va solito. Entonces el 5 va ahí y la lleva acá. Los dos chiquitos son los que van del mismo lado y la hipotenusa, que es el grande, es el que va del otro lado. Entonces así ya está bien. Y pues es lo mismo, hacemos las cuentas. 3 al cuadrado es 9, más y cuadrado igual a 5 al cuadrado es 25. Entonces, pues 9 más qué número nos da 25, o la otra sería restar 9 de los dos lados de la ecuación. De cualquier manera, pues y cuadrada va a ser 16, que es lo que le falta a 9 para llegar a 25. ¿Y qué número al cuadrado es igual a 16? Pues 4. Entonces 4 es igual a y este lado mide 4. Entonces, pues estos son como ejercicios. O sea, eso es lo que cuando estén en tercero de secundaria y vean esto en la escuela, lo que los pondrán a hacer. No tiene realmente mucha dificultad ni mucho mérito, pero es como la aplicación más simple del teorema de Pitágoras. Vamos a ver un par de ejemplos más complicados. Este estuvo como bien chido porque tenemos 3, 4 y 5 y pues todos son números bonitos. Eso es lo que se llama una terna pitagórica, que es cuando los números son 3 números enteros que cumplen con esta ecuación. Muchas veces no pasa eso. Vamos a ver dos ejemplos de triángulos importantes que tienen que conocer o que saber hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un triángulo isósceles rectángulo? En otras palabras, que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos de 45. Eso, por ejemplo, se lo encuentran en la diagonal de un cuadrado. ¿Qué pasa si tenemos un cuadrado y queremos saber cuánto mide su diagonal? Sería eso la pregunta. Pues vamos a fijarnos solo en un triángulo, porque lo que queremos es un triángulo rectángulo. Digamos que el lado del cuadrado mide 1. Entonces, si este mide x, pues tendríamos que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado. En otras palabras, 1 más 1 igual a x al cuadrado. En otras palabras, 2 es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿qué número al cuadrado nos da 2? Pues no es ningún número entero ni ningún número natural. El número que al cuadrado nos da 2 se llama raíz de 2. Y ya, es un número racional, no se puede escribir con fracción, no se puede escribir de ninguna manera más bonita que eso. Entonces, si los lados de un triángulo rectángulo isósceles miden 1, la hipotenusa va a medir raíz de 2. Ahora, ¿qué pasaría si esto estuviera al revés? En otras palabras, si conociéramos cuánto vale la hipotenusa y no conociéramos cuánto valen los lados chiquitos. O sea, si este vale 1 y este valiera, digamos, x, y este también va a valer x, ¿no? Porque es lo mismo, porque es isósceles. Entonces, x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado es igual a 1. Entonces, dividimos entre 2, x cuadrado va a ser 1/2. Y entonces, x va a ser la maravillosa cantidad de raíz de 1/2. Eso ya es un número que se ve bastante feo, pero pues eso es algo que empieza a pasar cuando tienen que usar Pitágoras en este tipo de cosas. Entonces, en este caso, si este valiera 1, estos valdrían raíz de 1/2. Estos números no es importante que se los aprendan de memoria, pero sí es importante que se acuerden cómo hacer esto, porque sí se usa mucho. En específico, el caso de la diagonal del cuadrado es algo que se usa mucho.
El otro similar que vamos a ver es la altura de un triángulo equilátero. O en otras palabras, si tienen un triángulo rectángulo con ángulos de 30, 60 y 90. Ese es otro triángulo bonito que se usa mucho. Entonces, digamos para empezar que el lado chiquito mide 1. Entonces, pues ahí el problema es que solo tenemos un lado, pero vamos a hacer un truco. Como también lo comenté, esta es la altura de un triángulo equilátero. ¿Qué pasa si reflejamos este triángulo acá? O sea, si hacemos otro igual del otro lado. Como este ángulo es recto, pues aquí va a quedar una línea recta. Como este es 60, este es 60. Como este es 30, este es 30. Y entonces nos queda 60, 60, 60 y es un triángulo equilátero. Como este pedazo mide 1, este también va a medir 1. Entonces, pues como el lado del equilátero mide 2, este va a medir 2. Entonces, eso es para lo que necesitamos el triángulo auxiliar de este lado. Ahora voy a borrarlo. Ya sabemos que el lado chiquito mide 1 y la hipotenusa mide 2. Entonces, ahora vamos a querer buscar cuánto mide la altura. Entonces, pues hacemos lo mismo. Vamos a usar el teorema de Pitágoras, que tenemos que 1 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces, 1 más x al cuadrado es igual a 4. Entonces, pues si restamos 1, x al cuadrado va a ser 3. Y entonces x va a ser raíz de 3. Entonces, si tienen un triángulo de estos, que este lado mide 1, la altura va a medir raíz de 3. Este podría medir 1 o podría medir lo que sea, ¿no? Igual para cualquier otro número que pusieran aquí, las cuentas van a ser las mismas, obviamente con números diferentes, pero lo importante es que se fijen en el procedimiento, que sepan cómo encontrar la altura de un triángulo equilátero. Eso, por ejemplo, podría servir para si quisiéramos el área, ¿no? Si quisiéramos el área de un triángulo equilátero con base o con lado 2, pues de hecho es algo bastante feo, ¿no? Bueno, va a ser 2 por la altura, que va a ser raíz de 3 entre 2. O sea, el área de este triángulo va a ser raíz de 3. Entonces, pues estos son un par de ejemplos claros de aplicaciones, o sea, otra vez, estos dos triángulos, el que acabamos de ver de 30, 60, 90 y el isósceles, se los van a encontrar mucho, entonces es importante que sepan hacer cuentas en esos casos en específico. Ahora, muchas veces en el teorema de Pitágoras, a la hora de usarlo, no van a estar ya los triángulos, va a haber que buscar cómo. Por ejemplo, digamos que tienen un problema de que tienen un barranco y quieren construir una escalera de aquí a acá, y quieren ver cuánto mide la escalera. Y saben que el barranco de este lado tiene 3 de altura, de este lado tiene 5 y de este lado tiene 4. Entonces, pues para encontrar esta distancia como que es parecido a un triángulo rectángulo, pero no exactamente. Entonces muchas veces hay que construirlo, hacer trazos extras que no están al principio en la figura para poder hacer lo que queremos. En este caso, por ejemplo, sería hacer esta línea. ¿Por qué? Porque entonces ya nos queda aquí un triángulo rectángulo. Y tenemos, como este mide 4, este también mediría 4. Como este mide 3 y todo este entero mide 5, pues el pedacito de arriba mediría 2. Y ya podríamos usar el teorema de Pitágoras para sacar cuánto mide esta distancia de acá. No vamos a terminar el problema, son más cuentas iguales que las que ya hicimos. Pero pues ese tipo de cosas pasa mucho. Entonces hay que estar pendientes en problemas de Pitágoras. Si no ven triángulos rectángulos, buscar cómo y dónde construirlos. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.